Fidelidad para con nosotros, para con tu pueblo, Señor, a pesar de lo que somos, es grande, es diaria. Tu amor, tu misericordia, tu justicia, tu verdad, tu fidelidad, tu longanimidad, soberanía. Cosas que hablan, Señor, de atributos, mejor dicho, que hablan de ti y que nos ayudan a nosotros a estar firmes, seguros, confiados, tranquilos, con una fe, Señor, que puesta en ti para batallar, para vivir, para caminar, para en cualquier circunstancia, Señor, poder saber que tú estás con nosotros. Danos de tu revelación, de tu palabra, ayúdanos a retenerla, a vivirla, a comprenderla, a guardarla en el corazón, que caiga en buena tierra. Ábrenos, Señor, el entendimiento y dame sabiduría y claridad, palabra prudente, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este tiempo. Amén, Señor. Tome su lugar, por favor, hermanos. Buenas noches a todos los presentes, buenas noches. Estamos estudiando los atributos de Dios y bueno, hoy, hoy quisiera hablar sobre la fidelidad, ese atributo de Dios que entonábamos al final, decía, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y bueno, pues el autor que compuso esto seguramente ha notado que Dios ha sido fiel con él. Y nosotros que cantamos esto con un corazón correcto podemos también decir amén, porque si no fuera por su fidelidad, como dice la palabra y vamos a ver, pues qué sería de nosotros, ¿verdad? Seríamos, como dice otro canto, pajarillos heridos, torcidos. Y bueno, pues usted y yo conocemos personas, amistades, familiares, trabajadores, colaboradores, que podemos decirle, ese hombre, esa mujer es fiel. Podemos decir, ese hombre, esa mujer es fiel. Pues porque puedes confiar en ella o en él, porque ha demostrado que puedes depositar su confianza en él, tú puedes creer en esa persona, porque quizá hablando de un colaborador, por ejemplo, en una compañía, si tú eres jefe de una compañía, o trasládelo a lo que usted quiera, pues a lo mejor el colaborador llega a tiempo, no roba, es prudente, es honesto, es fiel, te responde. Y bueno, pues el hombre o la mujer que tiene sus atributos, pues es fiel. Pero desgraciadamente los seres humanos somos fieles en algunas áreas, pero no en todas las áreas. Quizá un colaborador en un trabajo pueda ser fiel a su trabajo, ¿verdad? Pero a lo mejor en casa no es fiel, o a lo mejor en la calle no es fiel, a lo mejor con el gobierno no es fiel. Y bueno, pues esos son algo que podemos mirar en la humanidad, que somos seres caídos, seres imperfectos, seres que vamos caminando, los que hemos nacido de nuevo, vamos caminando a la madurez, a la perfección en cuanto a la justicia de Dios. Pero pues solamente hay alguien que es fiel y que nunca va a fallar, ese es nuestro Dios. Y la Escritura lo declara, lo enseña, lo muestra, y usted y yo podemos decir así es. Eh, Quizá en una relación marital pueda haber infidelidad, ¿no? Y no se fue fiel al pacto que se hizo cuando se pusieron votos de fidelidad, de amor, ya sabes, los votos que damos cuando nos casamos. Y a lo mejor un cónyuge ha roto ese pacto, pues no se puede decir que es una persona fiel, porque ha roto un pacto. Y entonces podemos ver muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones en la vida, en las naciones, en los países, en los gobiernos, en nuestras familias, donde la fidelidad es algo que se valora mucho, pero pocos tienen. Se valora mucho, pero no todo el mundo lo desarrolla. Y Dios ha dicho que Él es fiel. Y la palabra fidelidad en Dios implica que hay constancia, o sea que Él no va a cambiar. También hay un atributo de inmutabilidad, que es veraz, o sea que no miente, y que es leal, ¿no? O sea que va a perseverar o preservar sus pactos.
Alguien leal, alguien que no va a cambiar, que no va a mutar, que habla con verdad, ese es alguien fiel. Se pueden decir más cosas, pero eso es alguien fiel. Y en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, Dios mismo declara cómo es Él. Dios mismo le habla al pueblo de Israel y les hace ver quién es el Dios en el cual ellos deben creer. Es el Dios de las Escrituras, porque aunque lo declaró al pueblo de Israel, nosotros también, esta palabra es para nosotros, dice el versículo 9 de capítulo 7. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Afirma dos cosas, que Dios es Dios y que Dios es como fiel, que guarda el pacto. Fíjense, como Dios es leal, es veraz, es constante, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios se presenta al pueblo de Israel como alguien fiel. Y no podemos dudar de su palabra porque su palabra se cumple, porque su palabra es verdad, porque su palabra es real, porque su palabra es como un martillo que quebranta la roca y su palabra se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Y si Dios declara que Él es fiel, Él no va a cambiar. Él no va a decir hoy sí, mañana no, Él es fiel. Y en Números 23 voy a dar algunos versículos. El verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y pregunta, ¿lo dijo Él y no lo hará? ¿Habló y no lo confirmará? Aquí también Dios está hablando que Él hace una gran comparación entre los hombres y Él. Nosotros somos mentirosos, ¿verdad? Nosotros mentimos, fallamos, no somos fieles. Pero Dios, si dice, hace. Si prometió, cumple. Pactos que Dios hizo con Abraham, con David, con Noé. ¿Ah? El nuevo pacto que es en su sangre, que nosotros celebramos cada vez que tomamos la cena del Señor, es un pacto que no ha cambiado. Es un pacto en Cristo, ¿verdad? Renovando el pacto de nuestra salvación y dándonos vida eterna en Cristo. Entonces, Dios es un Dios de pactos. Es un Dios verdadero, es un Dios fiel. En Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El apóstol Pablo está también haciendo otra comparación entre nosotros y Dios. Porque nosotros alguna vez hemos mentido, quizás no somos unos mentirosos, pero que hemos mentido, pues hemos mentido. O levante la mano el que no haya mentido, ¿no? Todos hemos mentido. Y ahí ya se pierde la credibilidad, la confianza. Pero a Dios nos ha dado promesas y se han cumplido. Y Dios ha tratado con nosotros de una manera maravillosa, peculiar y particular. A todos nosotros podemos dar una experiencia de la fidelidad de Dios. Si ahorita les diera el micrófono y les dijera, a ver, compártenos un testimonio en tu vida como creyente, como hijo de Dios, sobre la fidelidad de Dios, seguramente tendrían varios testimonios que dar. Y a lo mejor podríamos pasarnos un buen tiempo hablando de la fidelidad de Dios. Y entonces nosotros podemos descansar en eso, en un Dios fiel. Y aunque no estamos descubriendo el hilo negro desde aquí en este momento, y es bueno recordarlo, es bueno traerlo a la memoria, es bueno traerlo a nuestro corazón de vuelta. Y preguntarnos nosotros en nuestra vida si hemos sido fieles en cuanto a nuestra vida creyente, nuestra vida cristiana. Y nos podemos dar cuenta que hemos fallado una y otra y otra. Pero como decía este canto, su fidelidad sigue persiguiéndonos. Y dice la palabra de Dios que el que empezó la buena obra en nosotros, la ha de terminar. Dice la palabra de Dios que Él mismo nos perfeccionará, fortalecerá, establecerá y afirmará hasta que Cristo venga. Y eso está haciendo con nosotros porque Él es fiel y no va a cambiar su palabra porque no es así. No sé si usted ha conocido gente que quiera renunciar al Evangelio o que ha renunciado al Evangelio. Gente que pues te tiene que ver las fotos de aquí de las aguas del bautismo y ya no están entre nosotros. ¿Y por qué? Porque muchos seguían a los hombres, porque muchos con algo que sucedió dentro de la congregación o fuera de la congregación decidieron abandonar la fe. Pero es que no se puede seguir a los hombres, nosotros seguimos a Cristo, nosotros seguimos a ese Dios vivo, fiel, ¿no? Al cual hemos estado a lo largo de nuestros años conociendo. Y entonces mucha gente ha desertado de la palabra de Dios, desertado del Evangelio, pues porque han creído en una persona, han puesto sus ojos en alguien y esa persona va a fallar. Pero Dios no va a fallar, porque Dios es veraz, porque Dios es constante, porque Dios es fiel a lo que Él habla.
Él no puede negarse a sí mismo. Y nosotros somos infieles, pero Él no lo es. No puede negarse a sí mismo. Y dice la palabra de Dios en Timoteo, si gusta acompañarme ahí, dice capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 13, dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él está hablando que no, Dios no va a negar su fidelidad. O sea, Él no, si Dios se negara a su fidelidad, dejaría de ser Dios. Si Dios cambiara de parecer, dejaría de ser Dios. Si Dios nos trajera de arriba abajo, ¿cómo podríamos confiar en algo así? Pero Dios ha dejado su palabra y aquí esta no ha mutado. Esta es la misma. Me decía un joven, este, que unos cantos que tocamos aquí ya mucho, aquí tocamos cantos ya muy, ya no son cantos muy nuevos, ¿verdad? Cantamos cantos de antaño. Y me decía ese joven, oye, pues son los mismos cantos. Digo, ¿y qué tiene? ¿No? ¿Qué tiene? La palabra de Dios hace 2000 años fue escrita y es la misma. Nada más no busques novedad. Si Dios habló hace 2000 años, sigue siendo el mismo. Ya te cambió esa palabra, le decía yo. Porque a veces queremos novedad, pero Dios es fiel y Dios es el mismo. No ha cambiado. Y es lo mismo. Y prometió y ha cumplido. Entonces Él no puede negarse a sí mismo. Quiere decir que Jesucristo no puede cambiar en cuanto a su naturaleza, en su carácter, en cuanto a su manera de hablar, en cuanto a su palabra, en cuanto a su profecía. No va a haber cambio alguno, ni una milésima a un lado, ni una milésima atrás. Y en eso podemos nosotros como hijos de Dios, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, podemos estar tranquilos y seguros, ¿no? Confiados. Hay muchos que en nuestras relaciones de personas pues, no confiamos en alguien y nos cuesta trabajo seguirle, nos cuesta trabajo creerle, nos cuesta trabajo saber si, porque no son fieles. Pero si Dios dice ven, o ve, o haz, o calla, o mira esto, y Dios no va a decirte mañana, ay no, ¿qué crees que me equivoqué? No, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Y eso es una bendición para nosotros. Si cambiara Dios en cualquier punto, en ese punto se negaría a sí mismo, pero Él no puede hacer eso, pues siendo Dios, Él no va a cambiar. Entonces, podemos estar ciertos de eso, podemos estar seguros de eso, que Dios cumple su palabra. Dice Isaías 40, versículo 8, si gusta abrir su escritura, porque hay muchos textos bíblicos que hablan de la fidelidad de Dios. Y yo traigo algunos, pero estos textos nos pueden afirmar y nos pueden dar luz en el Dios en el cual confiamos, ¿no? Dice el versículo 8 y 10 al 10, el 8, perdón, dice, la hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de nuestro Dios, ¿qué? Vivirá para siempre. Así dice, ¿no? La palabra de Dios no ha cambiado, no es, no se trata de novedad. Desde un púlpito no estamos, descubriendo el hilo negro. Eso es algo que ya está escrito. Nosotros solamente damos el mensaje de lo que Dios ya dijo. Nadie podemos decir, ay, esto es novedoso. No, Dios es fiel y es el mismo. Claro que hay maneras de interpretar la escritura y muchos la interpretan mal, pues no es privada, pero Dios es el mismo. Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué? Mis palabras no van a pasar. Ni una jota dejará de cumplirse, ni una tilde dejará de cumplirse. Entonces, podemos hallar descanso en un Dios así. No estamos como quien hiera al aire, decía el apóstol Pablo. No estamos como que en qué creemos. Estamos seguros con Cristo en Dios. Estamos en el mejor lugar, que es en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él tiene el control de todo. Jesús no falla. Jesús no falla en ninguno de Jesucristo. Como profeta, como sacerdote, como rey, no falla, no falla. No es un rey que va a cambiar, va a hacer abdicación, ni es un rey que va a hacer cambio de edictos de un momento a otro. No es un sacerdote que tenga las manos sucias. Él es el rey, Él es sacerdote, Él es profeta y Él no ha cambiado. Es el maestro de maestros, es el pastor de pastores. Y en Él estamos seguros. Cristo
Cristo es el pastor que guardará para siempre a nosotros como rebaños. Es el amigo nuestro que es fiel. Decía la canción, te conozco como padre, te conozco como amigo fiel. Y ese es nuestro Dios, hermano, en el cual tú has descansado, en el cual tú estás reposando, en el cual tú estás buscando, en el cual te tiene bajo la mira. Y entonces podemos decir que Él no puede negarse a sí mismo. Es el esposo que ama a su esposa, que somos nosotros como iglesia, y que dice la escritura que va a venir por esta esposa, por una esposa sin mancha y sin arruga. Y Él no ha dejado de amar a la iglesia, la ama. Y no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno, porque Él es fiel y cumple su palabra. Y porque Él dijo que nos amará y que nos llevará a su presencia. Y esa es una grande bendición, esa es una certeza. Esa es una seguridad, es una esperanza que nos debe de, como luego digo, abrigarnos y darnos certeza, ceñirnos. Y es maravilloso tener un Dios así. Él es fiel y su verdad permanece para siempre. Sus promesas son en Él, sí, y en Él, amén, dice la Escritura. Y entonces eso nos puede reconfortar, nos puede animar, nos puede ayudar a batallar en el lado en donde estemos batallando. Algunos batallan en la salud, otros con un hijo necio, otros con un padre difícil, otros con situaciones económicas, de trabajo. Hay muchos problemas. Pero si Dios dijo algunas cosas como palabras, Él dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo la da, yo te la doy. Esa es una palabra fiel. Y en medio de tus aflicciones, confía en que Dios así es. Estás pasando por situaciones difíciles, todos pasamos por situaciones difíciles. Pero Él es fiel y nos va a dar la paz. Dice, yo te vengo a dar paz, no como el mundo. El mundo no te va a dar la paz que yo te doy. Esta no la vas a conseguir en la tiendita, ni con ningún estímulo, ni con nada. Dios te va a dar la paz si crees y vives con el confiado que Él es fiel. Entonces Él no puede negarse a sí mismo. Él dijo que nos perdonaría, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados. Dice que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Así es de que tú estás libre. Nadie de los que sabemos que Dios es fiel para perdonarnos, abusamos de esa gracia, ni de esa fidelidad, ni de esa bondad, ni de ese amor. Nos caemos, nos tropezamos, nos levantamos, pedimos perdón, confesamos nuestra falta. Y la palabra ahí en Timoteo que dice confesar es ponte de acuerdo con Dios. Dios, tú dices que no debo de mentir, mentí, perdóname. Ese es ponerte de acuerdo con Dios. Porque muchas veces decimos, perdóname, sí, ¿de cuántos? ¿De cuáles? ¿De quién? Entonces, si Dios dice que nos va a perdonar, pues nos va a perdonar. Eso es la fidelidad de Dios y ahí podemos descansar. Si dice que nos va a dar paz, pues descansemos en eso. Porque Él es bueno, Él es maravilloso y eso nos hace libres. Dice el libro de Jeremías 29, otras promesas que Dios dice, entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo te oiré. Dios oye nuestras oraciones, Él es fiel. Él no es ajeno a nuestras necesidades. Él dice la palabra que Él sabe de qué tenemos necesidad, pero Él quiere que confesemos nuestras necesidades y vengamos al trono de la gracia. Y si Él dijo que va a oírnos, ha de oírnos porque Él es fiel. Él no se voltea, Él no hace a un lado nuestras oraciones, Él no tiene por más nuestras oraciones, Él las tiene ahí. No te canses de orar cuando tengas alguna necesidad, porque Él es fiel. Las ha de responder cuando Él así crea, cuando Él así vea. Y su silencio aún es una respuesta de su fidelidad, de que te está escuchando, te está observando. Él nos prometió, le dijo a Marta, nos prometió vida eterna, le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Esa es una promesa de un pacto, de una fidelidad de Dios. Si tú estás en Cristo, aún la muerte está resuelta. Si tú estás en Cristo, la muerte está resuelta. Y eso es lo peor que le puede pasar a un hombre, a una mujer, a un ser humano. Y Cristo es fiel y nos ha de dar esa vida eterna. Ya nos la dio. Y cuando estemos en su presencia gozaremos de tantas cosas. Otra promesa que Dios hizo, hablando de la muerte, dice en el libro de Apocalipsis que enjugará toda lágrima. Esa es una promesa. Así va a suceder. Dice que allá no va a haber dolor ni tristeza. Esa es otra promesa. Dios no está jugando con nosotros. Dios no nos está manipulando, hermanos. Esas son las palabras de fieles y verdaderas, porque sus palabras son en el sí y en sí, en el amén. Entonces, cuando nosotros conocemos a ese Dios que es fiel, pues no nos resta más que descansar en su regazo, descansar en sus pies,
saber que lo que sucede a nuestro alrededor, pues Dios lo tiene bajo control. Aún en nuestra necedad, en nuestra desobediencia, aún en nuestra falta de fidelidad a Dios, Él no se niega a sí mismo. Qué bendición, ¿no? Qué bendición poder tener un Dios de ese tamaño, de esa índole. Entonces, dice Lamentaciones capítulo 3, verso 22, dice, el verso 23 también, dice, por la misericordia de Jehová, que no hemos sido consumidos. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana. ¿Qué cosa? Sus misericordias. Dice, porque grande es tu fidelidad. O sea, las misericordias de Dios que son para nosotros todos los días es porque Él es fiel. Él es fiel y sus misericordias están día a día sobre nosotros. Aún sobre los injustos hace salir el sol. Dios dijo que iba a salir el sol y va a salir el sol hasta que haya una nueva tierra y un cielo nuevo. Y eso es una maravilla, saber que tenemos un Dios fiel que día a día envía sus misericordias a sus vidas. Si también habláramos de todas esas misericordias que hemos tenido cada uno de nosotros, son muchos testimonios. Tenemos vida, ¿no? Algunos que platicaba con alguien y decía, pues enfócate a lo que estás bien, porque a lo mejor esa persona tenía un problema de salud, enfócate a lo que está bien. Porque en ese problema que tiene de salud, ok, ese órgano está mal, pero todos los demás están bien. Dale gracias a Dios por eso. Pero a veces nada más nos enfocamos al problema que tenemos. Y eso no es bueno para nosotros. Porque Dios sabe lo que hace y por qué lo hace y para qué lo hace. Tú debes nada más aceptar la voluntad de Dios. Dice, sus misericordias son nuevas cada mañana y nunca decayeron, porque Él es fiel. Él es fiel y no caen porque Él es fiel. Entonces, podemos ver, hermano, cómo Dios cumple sus palabras, cumple sus promesas. Es Dios de pactos porque es fiel. Y no debemos de dudar en ningún momento. Y ese Dios fiel que ya hemos visto también que es omnipresente, que es omnisciente, que es amoroso, ¿no? Podemos descansar en eso. Y esto es lo que nosotros debemos de ir conociendo de lo que Dios es para que nuestra vida esté en descanso, en paz, en gozo, en armonía, en fe, en perseverancia. De otra manera, pues vamos a estar inquietos porque no conocemos a Dios de las Escrituras. Pero cuando conocemos a Dios de las Escrituras, ese Dios amoroso, fiel, bondadoso, longánimo, soberano, justo, veraz, ¿verdad? Entonces podemos estar tranquilos. Mire, vamos a ver un ejemplo bíblico y en el Salmo 106 de cómo somos a veces nosotros, cómo fue el pueblo de Israel, la rebeldía del pueblo de Israel y cómo Dios trató y cómo Dios actuó. O sea, si usted trae su Biblia, me gustaría que la abriera en Salmo 106, vamos a leer el versículo 6 en adelante, vamos a leer varios versículos. No se duerma, no se aburra, ponga atención, porque Dios lo que está queriendo es afirmar su fidelidad en nuestras vidas. Y fíjense cómo describe aquí el salmista, pues el pueblo de Israel y su rebeldía. Vamos a ver, dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de la mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Mire cómo está relatándonos cómo es el pueblo de Israel. Y luego cómo Dios obra. Y luego otra vez cómo el pueblo de Israel vuelve a actuar, olvidándose. El versículo 14 dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. O sea, vea, Dios bendice, el pueblo desobedece, Dios bendice, el pueblo vuelve a desobedecer. Porque Dios lo que quiere es tratar, porque acuérdense que Dios tiene un trato con Israel. Dice el versículo 15, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos,
tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos su espíritu. Y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron sus ídolos, los cuales fueron causa de ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente en la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que le aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Fíjese el 44, dice, con todo, él miraba cuando estaban en angustia y ¿qué? Y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen en ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén y amén. Y esa es una parte de la historia del pueblo de Israel. Pero vea cómo el pueblo de Israel rebelde. Usted conoce la historia. Y Dios ejercía misericordia, fidelidad, porque había hecho un pacto con ese pueblo, de llevarlos a la tierra prometida, de sacarlos de esclavitud y de llevarlos a un lugar donde fluía leche y miel, de quitarles ese lugar donde eran ellos esclavos y comían ajos y cebollas y llevarlos a un lugar donde eran libres, donde tenían alimento. Y de todos modos ellos se rebelaron contra Dios y Dios de todos modos ejercía amor, misericordia, fidelidad a su pacto. Y aún Dios en este relato decía que quería destruir al pueblo de Israel, pero por la intervención de Moisés, Dios se arrepintió de eso. Y de todos modos este pueblo volvió a caer en descrédito delante de Dios. Hicieron lo que hicieron en Meriba, hicieron lo que hicieron en el desierto, levantaron un buey, usted sabe. Pero Dios, dice ahí, aún así el 44 dice, aún así que Dios oía su clamor. Y estaba pendiente de ellos y ejerció misericordia, porque Dios es fiel a sus pactos. Y esto no es para que nosotros digamos, pues si ellos así, nosotros asá. No, esto está escrito para ejemplo de nosotros, para que no caigamos en tal condición. Otros no debemos de abusar de los atributos de Dios, ni de su gracia, ni de su fidelidad, ni de su amor. Otros debemos de ser hombres y mujeres valientes, esforzadas, obedientes. Entonces, podemos ver que la fidelidad de Dios en los pactos, como ya mencioné, el davídico, el abrámico, el de Noé, Dios ha cumplido su promesa. Y Él dijo que ha de venir y va a venir. ¿Cuándo? No sabemos, pero lo esperamos con deseo. Entonces, podemos mirar cómo Dios, aún en todo esto, Dios escuchaba su angustia, escuchaba su clamor y se acordaba del pacto con ellos, según el verso 48. Se acordaba. Dios se acuerda de ti, hermano. Dios te tiene en la mente. Dice el Salmo 40, el verso 17, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Qué Dios tan grande que piensa en un gusano como yo? Pero Dios se acuerda de nosotros en su fidelidad, porque nosotros somos la niña de sus ojos y Él está atento a nuestra clamor, a nuestra angustia, a nuestras peticiones. Así es de que no dudes, ve a los pies de Cristo en oración, vive en obediencia,
porque Él es fiel para cumplir contigo y formar en ti ese carácter que Dios quiere que sea formado en la vida de nosotros. Un carácter conforme a lo que Jesucristo enseñó. Un carácter para que seamos luz y sal en medio del mundo. Un carácter para que seamos de los que servimos dentro de la congregación. Dios es fiel, hermano, y no se niega a sí mismo. Dios es fiel. Y en Él no hay variación, no hay sombra de variación. Y eso es para nosotros una certeza, una seguridad que debemos, como dicen por ahí, aquilatar, valorar, abrazar y estar conscientes de eso, conscientes de eso. Así es de que cuando tú has pasado pruebas difíciles, trae a la memoria ellas, difíciles pruebas en tu vida, en tu persona, en tu familia, en tu condición, Dios te ha rescatado, te ha solventado, te ha bendecido, pues no va a ser distinto mañana porque Dios es fiel. No va a ser distinto. Solamente tienes que dejarle a Dios el asunto. Y ahí está el detalle. Porque muchos de nosotros queremos resolver el asunto. Muchos de nosotros nos afanamos para resolver el asunto. Muchos de nosotros queremos intervenir. Dios le dio a Abraham, en el pacto abrámico, le dio una promesa de que de él vendrían muchas naciones y descendencia. Y no supo esperar a Abraham, afanado, preocupado porque el pacto no se daba, y él veía cómo su cuerpo se envejecía y cómo la vida de su mujer Sara también se envejecía. ¿Y qué hizo Abraham? Intervino, le hizo caso a su mujer y afectó la historia de la humanidad, porque a veces no sabemos esperar. Y debemos aprender a esperar porque Dios es fiel y no va a tardar. Dios va a saber cuándo, cómo, a qué hora, en qué momento. Todos tenemos luchas, hermano. Todos tenemos situaciones. Aquí, los que estamos aquí, todos. Pero si Dios dijo, Dios hará. Y Él no va a negarse a sí mismo. Es un Dios de pactos. No seamos como Abraham queriendo resolver el asunto a Dios o ayudarle a Dios o querer o estar afanados y preocupados porque las cosas no son como queremos o ya pasó muchos años y no hay una respuesta. Déjale a Dios el asunto y obedécelo en el ínter. O sea, es importante vivir en obediencia en el ínter. Ejemplo, si tú tienes un hijo rebelde contumaz, tu trabajo es orar a Dios por ese hijo rebelde contumaz. Tu trabajo es estorbar con ese hijo. Tu trabajo es darle ejemplo. Tu trabajo es predicarle el evangelio. Esa es la obediencia. Y tu trabajo es dejarle a Dios el asunto. Y así llévalo al asunto que tú quieras, en tu matrimonio, tu vida laboral, en tu vida eclesiástica, en tu vida ministerial. Haz tu parte y déjale lo que no puedes a Dios. Y Dios es fiel para tomar el control y resolver el asunto. ¿Cuándo? No sabemos. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Eso le pertenece a Él. Pero mientras menos afanado estés, menos preocupado, menos inquieto y más descansado en Dios, créeme que la respuesta va a llegar más pronto. Pero cuando no, pues vamos a hacer lo que hizo Abraham, querer adelantar la cosa, querer ayudarle a Dios. Y eso va a echar a perder los planes de Dios que tiene para contigo. Dios es fiel, hermano. La palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es una espada que discierne los pensamientos y el alma. Y nosotros podemos descansar en ello. Y como veíamos esta historia del Salmo 106, así podemos ver otras historias donde Dios fue fiel a pesar de la infidelidad. ¿Qué me dice de Pedro? Pedro era un hombre que usted conoce, osado, ¿no? Siempre quería ser, ¿cómo se dice cuando quiere ser primero? Bueno, quería ser protagonista. Y Pedro se amilanó cuando fue el momento de la lucha. Él había prometido, porque era osado y era protagonista, decía, Señor, yo te seguiré hasta lo más duro, ¿no? Pero se amilanó, se escondió, huyó y negó a Cristo. Pero Cristo ya tenía con él un plan, un propósito. El propósito de él fuera un apóstol de su palabra, un enviado para llevar a las naciones el evangelio. Y Jesucristo fue fiel y lo buscó. Mientras él estuvo en la tierra, ya resucitado, buscó a sus apóstoles y los restituyó su ministerio. Y a Pedro le restituyó su ministerio. Dios es fiel. Y aquel que empezó la buena obra, hermano, ha de terminarla.
pero nuestro trabajo es creerle y vivir para Él y serle fiel también en nuestra proporción, en nuestra fuerza. Amén, hermanos. Entonces, ¿tenemos un Dios fiel? Amén. Todas las cosas en Él son sí, amén, amén. Dijo que vendrá, vendrá. Dijo que te dará esto, puse algunos ejemplos, pero Dios dijo muchas cosas, las va a cumplir, las está cumpliendo y las ha cumplido, porque Dios no se va a echar para atrás. Dios no va a decir, ay no, siempre no, no, no. Si Dios prometió, lo va a hacer. Yo le he prometido cosas a mis hijos, hasta ahorita no les he fallado, pero cuando uno promete y no cumple, ya no es digno ¿cómo se dice?, de confianza. Pero Dios, tenemos la certeza de que Él va a cumplir lo que dijo. Amén, hermanos. No dudemos de que tenemos un Dios como está descrito en la Escritura y como hemos visto hasta ahora y como nos han enseñado a lo largo de los años y como tú lo has conocido. Ten ánimo, ten fe, ten certeza, ten seguridad y descansa en un Dios como el Dios que tenemos, lleno de atributos, de bendiciones. Señor, ayúdanos a descansar en ti, tantos atributos tuyos, tantas cosas que están en tu palabra acerca de ti, tantos, Señor, características, atributos que te describen de una manera maravillosa, Señor. No entendemos los baches, las sombras, los valles de sombra, no entendemos las situaciones, pero si podemos entender a ese Dios al cual hemos ido conociendo de a poco o de a mucho y descansar en ello, Señor, será mejor. Será mejor que querer entender lo que no podemos entender. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, a saber que tú eres un Dios, que en ti, Señor, todo lo que has dicho se ha de cumplir porque así lo has determinado y porque tú guardas los pactos y porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque te tenemos de nuestro lado. Gracias porque nos ayudas a conocerte más. Gracias, Señor, porque estamos, Señor, avanzando, caminando y queremos más y más de ti. Señor, ayúdanos a menguar para que tú crezcas en nosotros. Bendice esta pequeña manada de tu pueblo, Señor, llévalos con paz a sus hogares. Bendice su semana y fortalécelos, Señor, en la fe. Y que su fe, Señor, siempre esté puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.